Muy bien, buen día Sergio, buen día Pedro, Katy, ahí está, firme también Katy, gran compañera de equipo, Ruth González, Romina Consuelo, se van sumando, si sigue sumándose gente a este nuevo webinar que estamos haciendo desde la Asociación Argentina de Logística, como siempre, acompañando en este tema de ir viendo qué nuevas cosas podemos desarrollar, qué temas podemos charlar entre todos nosotros para, para poder lograr ir descifrando todo lo que nos ocurre de un punto de vista logístico y de todo lo que nos está ocurriendo con estos cambios que también nos aparejó la pandemia y cambios que también vienen en forma natural, ¿no? Que no son cuestiones, la pandemia quizás ha ayudado a acelerar ciertas cosas. Como saben, digo, mientras aguardamos que se siga sumando gente, ya tenemos más de 100 personas en la sala. Todo lo que son preguntas va a ser al final nuestra charla, de nuestro conversatorio, también como suele ser nombrado, con lo cual ahí pueden ir dentro de lo que es los globitos de question and answers o preguntas, ir haciéndonos preguntas, ir haciéndole preguntas a cada uno de los panelistas, para que después al final podamos juntos tratar de ir dando la respuesta a todo eso, a todas esas preguntas que van surgiendo. Em, También, como les dije, esto está siendo transmitido en vivo a través del canal de YouTube, que también lo pueden acceder una vez que termine. Mientras seguimos esperando que se siga sumando gente y en breves minutos ya estamos arrancando con nuestro webinar de hoy. Sigue muy activo todo el tema del chat. Sigue muy activo el tema del chat. Ricardo Ortega, buen día. Ortega Gamarra, buen día. Sigue sumando gente. Romina Pino, buen día. Sí, hay muchos saludos. Y sí, ya en breve minutos damos inicio a nuestro webinar del mes de julio. Hoy, en este caso, uno de los temas que vamos a tocar, un tema muy interesante que tiene que ver con toda la parte de logística internacional, toda la parte de exportaciones y cómo hacer que las cosas funcionen. Realmente empieza a ser interesante, ¿no? ¿Desde qué lugar lo vamos a ver? Seguimos aguardando que se sigan sumando, ya tenemos más de 150 personas en la sala, sí, ya estamos llegando. Buen día Fabián Ferentino, Iván Di Pietro, sigue sumando gente. Como les decía, recuerden estar a medida que vamos avanzando en el webinar, hacer toda la parte de preguntas dentro del bloque de preguntas que van a tener un globito abajo. Pueden usar el chat, de hecho en algún caso los panelistas lo pueden ver, pero el bloque de preguntas ellos lo pueden ver y evidentemente al final después podemos trabajar un poco más en aquellas cosas que al público le interesa. 9:06 de la mañana. Estamos ya por arrancar en este jueves 16 de julio. Y ahora sí, bueno, ya habiendo esperado unos minutos y dejando que la gente se vaya sumando, vamos a arrancar con este espacio. Por algún momento yo voy a minimizar mi cámara para darle espacio a cada uno de los invitados que van a estar charlando con nosotros hoy y nos estaremos contactando vía chat, vía WhatsApp, vía correo electrónico. Es muy importante que no pierdan esto de hacer las preguntas y todas aquellas preguntas que no puedan ser contestadas en el día de hoy, lo estaremos haciendo a lo largo de la semana. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la actividad. ¿Sí?
en el cual lo que vamos, como ustedes saben, y nuevamente les damos esta bienvenida al ciclo de webinars, de conferencias virtuales, de espacios de encuentro profesional que estamos haciendo mediante esta plataforma, que nos ayuda a encontrarnos todos los meses con temas diferentes. En este contexto, lo que estamos analizando es todas las operaciones que se desarrollan en la supply chain en un contexto COVID, en un entorno COVID, ¿sí? Pero que también de alguna manera nos viene a desafiar en un montón de otros aspectos, ¿sí? Para que todo esto sea posible, tenemos que agradecer el apoyo a todos los sponsors que todavía siguen y espero que sigan siendo y confiando, sigan estando ahí, confiando en Arloc, en este contexto complejo desde el punto de vista operativo, un punto de vista económico, siguen estando firmes y eso hay que aplaudirlo y agradecerlo. Por eso le damos nuestro agradecimiento a Mecalux, a Andreani, a Celsur Logística Profesional, a Login, a Pointer, Seaboard, APM Terminals, Avancargo, Hutchinson Ports, Paxta, Provinter, Terminales Río de la Plata, y agradecer especialmente también que en este evento tenemos la adhesión de ALALOC, la Asociación Latinoamericana de Logística, y de FAETIL, la Federación de Entidades de Transporte y Logística. Gracias a todos por hacer posible este evento y por acompañarnos en este tipo de acciones que hacemos todos los meses desde la Asociación Argentina de Logística. Un tema antes de continuar con el conversatorio, con el webinar de hoy, es nos podés seguir en Facebook, nos podés seguir en LinkedIn, nos podés seguir en Twitter, nos podés seguir en Instagram, estamos en todas las redes sociales. Te dejo un poco de tiempo para que puedas escanear estos códigos en pantalla, estos códigos QR en pantalla, para que puedas contactarte con nosotros y llegues prontamente. Recordarte que estamos trabajando fuertemente en tema de formación mediante plataformas virtuales hasta que el distanciamiento social nos permita volver a encontrarnos personalmente, con lo cual también puedes contactarte ahí si haces la lectura de ese QR te va, te va a llevar a un correo electrónico donde del otro lado la vas a encontrar a Katy, que seguramente va a poder darte información sobre un montón de cosas que estamos haciendo en capacitación y recordarle que a todos los socios, a todas aquellas personas que confían también y siguen estando dentro de los socios de Arloc, todos los martes a las 6:15 aproximadamente, entre ese rango, estamos arrancando un espacio de intercambio profesional, un espacio donde podés traer tus dudas, tus cuestiones, donde podemos tocar temas, donde podemos analizar situaciones, ¿sí? En conjunto, esta mirada desde un punto de vista, decía Sócrates, que dos saberes construyen una realidad distinta, ¿sí? Entonces es el hecho de poder combinar información. Así que, nada, contá con nosotros y ahí estamos. Ahora sí, vamos a dar inicio al webinar, al ciclo de desayunos Arloc del día de hoy, en torno a COVID, y el tema que nos combina, que nos conjuga, que nos encuentra hoy es las operaciones multimodales, clave en la logística de exportación. El contexto generó muchos desafíos, ¿sí? Y necesitamos analizarlo de distintos ángulos, ¿no? Realmente no solo fue el desafío, como lo hemos visto en otros webinars anteriores, y vamos a seguir trabajando, el desafío local, la logística doméstica, sino es cómo hacemos que los negocios internacionales y toda la logística internacional siga funcionando. Para eso dijimos, bueno, ¿qué mirada le podemos dar? Y convocamos un grupo de expertos donde, como ustedes saben, en todos los ciclos que hacemos de desayuno van a hablar desde la experiencia, van a hablar desde los casos, van a hablar desde situaciones que podemos utilizar. Un tema que me gusta hacer una reflexión previa antes de arrancar con esto. Recuerden que los casos es uno de los temas que insisto siempre desde el punto de vista de formación, la teoría, ¿sí? Son prácticas que funcionaron, ¿sí? No, uno muchas veces no puede hacer un copy-paste de esa práctica, pero sí puede tener muy buenas ideas, con lo cual les sugiero que puedan prestar atención y entender desde distintos ángulos
cómo pudieron solucionar ciertas situaciones y cómo aspectos que venían desarrollando antes dieron resultados en estos casos que generaron éxito en los negocios. Para nuestro día de hoy, en este concepto, en este tema que elegimos, que son operaciones multimodales, clave en la logística de exportación, nos va a estar acompañando Facundo Hernández Vieira, que es Comercial Manager en Terminales Río de la Plata, Ian Moore, Supply Chain and Trade Manager en Fondemonte, Sudamérica, Gabriel García, Director de Operaciones en Celsur Logística, y va a cerrar la conversación Jimena Sergiotti, Commercial Manager en APM Terminals Buenos Aires. Con ellos vamos a arrancar y para entrar raudamente en presentación, lo invito a Facundo. Facundo, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Te veo, nos vemos. Buen día, Ahí está, ahí Ale. nos vemos. Ahí Acá abrimos un estamos. poquito acá. Ahí abrimos. Bueno, Facundo, muchas gracias por estar de ese lado. No, Muchas gracias gracias a ustedes por la por invitación. favor, por favor, Eh, por aguantar estos idas y vueltas que tuvimos en el armado de este webinar, ¿no? no hay Pero problema. ya te dejo la palabra a vos. Contanos, a ver un poco y contale a nuestra audiencia, nada, este Bueno, tema de la logística internacional. Estamos bien, escuchando. voy a ser lo más breve posible para darle paso después a las presentaciones que siguen. Bueno, mi nombre es Facundo Hernández Vieira, soy el gerente comercial de Terminales Río de la Plata, que es DP World Buenos Aires, y el operador de las concesiones de la Terminal 1, 2 y 3 del Puerto de Buenos Aires. Queríamos contarles desde TRP que nosotros desde hace más de 10 años estamos trabajando fuertemente en el desarrollo y en el fomento de las operaciones multimodales, básicamente enfocados en las exportaciones, aunque no excluyentemente, y en las combinaciones del tren y del buque. Gracias a las ventajas de equipamiento e infraestructura que tiene la terminal, podemos recibir todas las líneas ferroviarias de cargas que operan en el país, y con una plazoleta adentro de la terminal directamente definida y determinada para la operación ferroviaria, que le permite tener o nos permite darle una previsibilidad y una programación de esa operación ferroviaria como si fuera un buque. Más allá de la seguridad de que este tipo de transporte le da la carga, el gran beneficio, uno de los grandes beneficios que tiene es que se pueden operar volúmenes grandes de carga ingresando en forma simultánea. Esto a la logística de la exportación, y más en un ambiente como estamos ahora, permite ahorrar muchos costos a los exportadores, haciendo o generando BLs grandes que les permite después poder tener los costos concentrados en esa situación. Estas operaciones, para nosotros y para mantenerlas sustentables dentro de la terminal y poder tener una operación competitiva, nos hace desafiar, nos hace enfrentar fuertes desafíos que son básicos, pero que tenemos que tenerlos bien presentes. Por un lado, que tanto las operaciones, o sea, que toda la formación que recibimos tiene que ingresar con un contenedor y retirarse con un contenedor. En el caso de las exportaciones y de los clientes que vamos a escuchar después, ingresa un contenedor lleno y siempre tiene que salir un contenedor vacío. Y eso nos obliga o nos hace trabajar fuertemente con las líneas marítimas para que, independientemente de las gestiones de los despachantes y los mismos clientes, esta premisa de sustentabilidad del negocio ferroviario en la terminal se pueda cumplir. Por otro lado, tenemos que trabajar fuertemente en la previsibilidad y en la planificación de todas las operaciones. Se opera las formaciones diariamente, tanto de las que vienen del centro y norte del país como del sur, por el cual esta previsibilidad y planificación nos tiene que
permitir estar preparados para todos los servicios conexos o todos los requerimientos conexos que tiene la exportación del país, como puede ser el escaneo, la provisión del BGM, de ese peso de masa bruta verificada, y la liberación aduanera en tiempo y forma que el personal aduanero pueda permitirse para hacer y a poder realizar los controles correspondientes. Tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy, si se pierde un turno en una formación es perder el buque directamente, por lo cual, así como esa gran ventaja de entrar 50 contenedores en un solo día te genera ahorro, si hay algún inconveniente pueden llegar a quedar los 50 contenedores abajo por alguna desinteligencia o algún inconveniente de planificación o de esta previsión. Por lo cual, y cerrando, vamos a escuchar dos clientes de la terminal totalmente distintos en su producción, en su industria. Por un lado, una industria petroquímica con una planta instalada, por otro lado, una empresa agropecuaria con exportaciones que vienen de la producción agropecuaria del país, que tienen los mismos desafíos que les comenté recién, obtienen las mismas ventajas o los mismos beneficios, y bueno, para eso tenemos que justamente trabajar, y esa es la parte interesante, que en distintas industrias se encuentran con la misma problemática. Así que si les parece, le voy a dar pie a Ian para que comience su presentación y al final podemos hacer responder las preguntas que consideren necesarias. Muy bien, gracias Facundo, ahí hacías el pie. Ian, bienvenido, gracias por tu participación y bueno, todo tuyo el tema. Buen día, gracias a todos por participar. Mi nombre es Ian Moore, yo soy el gerente de Supply Chain y Trading en Fondomonte South America. Me uní hace 4 meses a la compañía. Quería compartir un poco con ustedes la particularidad del negocio que llevamos adelante. Fondomonte nace en el año 2007 como una típica empresa agropecuaria, como un pool de siembra, digamos, y en el año 2011 se incorpora al grupo saudí Almarai. Almarai es una láctea saudí enorme, 45.000 empleados, que tiene la enorme restricción de no tener disponibilidad de agua para producción de forraje. O sea, todos los animales que producen leche y derivados y derivados de cerdo en Arabia Saudita tienen que ser alimentados con forraje producido afuera del país. Para lograr esto, Almarai hizo inversiones primero en Argentina, después en Estados Unidos y se incorporó hace poco Fondomonte Rumania. Y la misión que tenemos las 3 filiales es abastecer de forraje a los animales que son el primer eslabón en la cadena productiva del Almarai en Arabia Saudita. Nuestro negocio en Argentina está dividido en dos grandes divisiones. Por un lado producimos soja y maíz para exportación. Toda nuestra exportación va a casa matriz. Producimos también un volumen importante de trigo, más que nada por tema de rotación de cultivos que se vende en el mercado local. Y el negocio central es la producción de alfalfa, que es, como mencioné, exportada toda a Arabia Saudita, a la casa matriz. La actividad se desarrolla para el negocio de agricultura en campos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. Y el proyecto de alfalfa, que está ubicado en San Vicente, provincia de Córdoba, comenzó en 2016 cuando se finalizaron la mayoría de las obras, acá en la locación de San Vicente. Cuando digo obras, es un campo instalado full, con sus caminos, con sus galpones, con su pañol de repuestos, taller de mantenimiento, planta de deshidratado. Es una instalación agropecuaria industrial completa. En el año 2016 se hicieron las primeras exportaciones, 9.600 toneladas. En 2017 se inauguró la aduana propia, o sea, nosotros exportamos directamente desde el campo. Y en 2018 se iniciaron los envíos a puerto por tren. En 2019 la superficie se amplió hasta alcanzar 3.700 hectáreas y el volumen exportado alcanzó las 57.000 toneladas, generando 2.600 viajes a puerto. Menciono esto para darles una idea del volumen de la operación. Ale, si podemos pasar no a la siguiente presentación, sino a la otra.
Te pido pasar 2. Ahí está. Bien, ahí estamos nosotros, a la izquierda de la pantalla Argentina. Ahora vamos a hacer foco en Argentina y cómo llegamos al puerto. Nuestra operación es FOB, o sea, Almaray nos pone los buques en puertos de Buenos Aires y Puerto de Rosario. Nuestro desafío es llegar de la forma más eficiente a esos puertos. Y nuestro destino final es Almaray, en Arabia Saudita. Acá ven en este mapa un poco la distribución de las locaciones industriales. Almaray exporta a los países limítrofes, además. El principal desafío logístico que tenemos es el que nos toca a todos en nuestra actividad profesional, ser competitivos en la Argentina de la baja infraestructura, la baja escala, las enormes restricciones que tenemos en todos los eslabones de la cadena. En el caso de Fondomonte particularmente, nuestro benchmark es Fondomonte Estados Unidos. No hace falta que les explique las ventajas logísticas que cualquier compañía que tiene ubicada en Estados Unidos. Entonces ese es un poco nuestro benchmark y nuestro driver de mejora. Ese es uno. Digamos, a corto plazo, todo el tiempo buscar mayores eficiencias teniendo en cuenta que nuestra casa matriz va a switchar sus necesidades y va a distribuir su cuota de producción, estas 400.000 toneladas anuales de alfalfa que requiere, entre sus filiales de acuerdo a sus costos, como es lógico. En el cuadro de arriba les proyecto lo que es el programa de crecimiento que llevamos en Fondomonte. Fíjense que nacemos en el año 2016 con una exportación de 4.400 toneladas, que era mover 180 contenedores a puerto. En la actualidad estamos moviendo unas 70.000 toneladas, que representa casi 3.000 contenedores, y para el año 2024 estamos hablando de arriba de las 100.000 toneladas y mover 4.500 contenedores. O sea que no solamente tenemos que buscar una solución eficiente para el ahora, sino un espacio de crecimiento en un esquema logístico que todos sabemos está un poco estrecho por todos lados. Ale, te pido entonces volver a la hoja anterior. Esa, gracias. Bien, ¿cómo hacemos para llegar al puerto? Que es el desafío que tenemos los que trabajamos en Fondomonte. Arriba a la izquierda van a ver la ubicación del campo. Estamos en San Vicente. San Vicente geográficamente es una localidad que está a mitad camino entre Córdoba y San Luis. Estamos a 40 kilómetros de Villa Dolores, que es la ciudad más importante. Y San Vicente es una localidad muy pequeña de 14.000 habitantes. Mención aparte para la operación en situación de COVID. Tenemos todos los problemas habidos y por haber, teniendo en cuenta que tenemos que atravesar 3 provincias para llegar al puerto. Sabemos que la acción sanitaria está descentralizada. Eso quiere decir que si bien a nivel gobierno nacional nos dicen la actividad agropecuaria es una actividad esencial, con lo cual tienen permiso de paso prioritario, después tenemos que pasar por el COE de la provincia de Córdoba, las restricciones de la intendencia local, muchas veces, digamos, tienen prioridades o compromisos distintos. Entonces, lograr que los contenedores lleguen a puerto involucra interactuar con varios eslabones de la cadena y asegurarnos de tener los contenedores, los camiones, el tren, el personal de aduana, despachante de aduana, nuestro propio personal que tiene que llegar hasta la locación para hacer todo lo que es la preparación del despacho de exportación, a tiempo para mover un volumen de entre 60 y 120 contenedores por semana para lograr los volúmenes que les mostré en el cuadro anterior. El footprint logístico de alguna manera involucra las distintas opciones para llegar a los 2 puertos. Nosotros actualmente estamos distribuidos 50% entre TPR en Rosario y TRP en Buenos Aires. Esto obedece más que nada a una estrategia de gestión del riesgo, más que una ventaja de costos, porque cada puerto tiene sus ventajas y desventajas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista costos. Hasta el mes de abril veníamos operando de la siguiente manera. Al puerto de Buenos Aires hacíamos el trayecto desde San Vicente hasta La Sal, la estación de tren del ex Belgrano Cargas en Villa Mercedes, San Luis, por camión. Y después por tren hasta el Playón de Mañoras antes de TRP, y después ese tren de 60 vagones se descompone en 3 trenes de 20, que son los que ingresan a puerto y hacen todo el movimiento logístico hasta el buque. Esa era la opción 1 a Buenos Aires. Y hasta TPR en Rosario estábamos yendo directamente por camión. Estamos, a partir de la semana que viene, COVID mediante,
ensayando la opción de ir por tren también a Rosario. Eso tiene una ventaja de costos, tiene grandes desafíos de la operación, porque la operación en La Sal, que es la zona de actividades logísticas en Villa Mercedes, San Luis, tiene sus limitaciones de operatividad, tiene un horario restringido, no tenemos una containera, con lo cual el movimiento en volumen de contenedores tiene ciertas restricciones, y con una logística muy apretada creemos lograr el desafío de sacar 2 trenes por semana, sí todos los eslabones de la cadena logística, que quiere decir los permisos, los camiones, el COE provincial, la municipalidad de San Vicente, nuestra gente, logramos coordinarlos a tiempo como para lograr este resultado. Imagínense que cuando hablo de la incertidumbre sobre el volumen, el impacto que esto tiene, porque es perder un buque, es reprogramar cartas de crédito, es coordinar el envío de lotes con Arabia Saudita. Almaray trabaja bajo sistemas de inocuidad alimentaria certificados, con lo cual todo lo que es trazabilidad de lote, integridad de lote es fundamental desde nuestro campo hasta el puerto de destino. Y entonces son todos detalles que tenemos que cuidar para asegurar llegar en tiempo y forma. Ese es básicamente el desafío que tenemos, sumado a lo que representa operar en la Argentina, yo diría que el problema también es la incertidumbre de costos y para poder proyectar, en un entorno donde el desafío es crecer. Hemos crecido 1500% desde 2016 hasta acá, y nos espera, si los planes se cumplen, otro 57% de crecimiento desde acá a 2024. Así que ese es nuestro desafío. Le doy entonces Muy el bien, pase a Gabriel. Muchas gracias por su fantástico. atención. Gracias, Ian, por los comentarios. Me surgen un montón de preguntas, pero vamos a dejarlo para el final, que es lo que le prometí a la audiencia, para poder empezar a entender con todos los desafíos que nos generó el COVID y la pandemia, cómo han podido llevar adelante estas cosas, por ahí profundizar un poquito ahí, pero ya lo vamos a ver al finalizar el webinar, en la última parte. Gaby, ¿cómo estás ¿Qué tal? vos? Buenos días. Buen Gracias, día. Ale. ¿Cómo Nuevamente, va? gracias. Ya sos de la casa que hace rato, aparte de estar en la comisión directiva, ya has estado en varios webinars y me parece interesante el caso de ustedes, ¿no? Para que nos puedas contar cómo también acá la logística multimodal está dando resultado y la han podido empezar a aplicar en negocios concretos, ¿no? Salimos de la cuestión teórica o del libro o de lo que uno puede escuchar afuera, ¿no? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, sí, primero gracias por la invitación. Sí, la verdad que es un caso de manual casi, de logística multimodal. Para poner un poco en contexto de qué estamos hablando de una cadena multimodal que integra muchos proveedores, integra Celsur como operador logístico, integra Ferrosur como operador ferroviario, ATRP, como explicaba Facundo, en la pata portuaria, y a Login como línea marítima para realizar la exportación a Brasil. ¿Qué integra esta cadena logística muy compleja? Integra un complejo industrial ubicado en el polo petroquímico de Bahía Blanca, específicamente la planta de Dow, que es una planta productora de polietileno. Y voy a hablar un poco de números. Es una planta productora de proceso continuo, esto es una planta de 7 días a la semana, 24 horas, que produce más de 700.000 toneladas al año de polietileno. Y en el otro extremo, ¿qué integra? Integra una operación, también una plataforma multimodal, ubicada en el sur de Brasil, específicamente en Itajaí, para dar servicio al mercado brasilero. ¿En qué contexto hay que dar servicio a Dow como cliente que busca posicionar en forma competitiva su producto a Brasil? En un contexto donde Dow debe competir con empresas locales, con empresas instaladas en Brasil, empresas que fabrican a gran escala en Brasil, y principalmente un competidor que en el caso del polietileno es Braskem, el más grande, que tiene detrás de su cadena de comercialización y de producción el poder de Petrobras, ¿no? De pertenecer a esta mega corporación brasilera.
Entonces, ¿qué obliga esta cadena tan compleja de mucho volumen, de semejante escala? Obliga a tener una cadena logística muy asentada, pero sobre todo muy competitiva en términos de costos. ¿Por qué? Porque hay que colocar un producto argentino en el mercado brasilero al costo más competitivo, con un alto nivel de cumplimiento, de eficiencia, para competir con productores locales. ¿Y qué va a permitir esto? Además, a DAO de poder comercializar en el mercado argentino, mercado brasilero, perdón, le va a permitir a la Argentina exportar productos industriales, que son productos de valor agregado, que generan divisas, que generan dólares, que permiten un mejor balance en la cadena de comercio exterior, ¿no? Esos dólares tan necesarios que necesita la economía argentina para mantener la cadena balanceada. En toda esa complejidad y en toda esa búsqueda de darle competitividad a DAO, es que aparece esta cadena multimodal, donde uno de los principales drivers obviamente son los costos, ¿no? Colocar, como decía, el producto desde Bahía Blanca hasta Brasil a un costo muy competitivo, que sería imposible hacerlo con una combinación distinta de recursos multimodales. Estamos hablando de una cadena multimodal que transporta mensualmente 32.000 toneladas de polietileno por ferrocarril. Muchas de esas, el 50% aproximadamente, queda en la Argentina y el resto se exporta. Eso hacerlo vía terrestre sería forzar a transportar más de 1.200 camiones por ruta, lo cual, además de generar una imposibilidad técnica, sería muy difícil conseguir esta disponibilidad de camiones en Bahía Blanca, generaría un costo mucho más elevado en la cadena de comercialización, pero a su vez también generaría, y ya metiéndome en el segundo punto de la presentación, condiciones mucho más inseguras. ¿Por qué? Porque obviamente estamos hablando de una tracción ferroviaria que transporta entre 35 y 40 vagones por formación, a 40, 50 camiones todos los días circulando en las rutas argentinas. Obviamente, eso, como decía, además de ser una cadena mucho más costosa, es una cadena mucho más insegura. ¿Por qué? Porque potencia el riesgo de accidente en ruta, que previo a la situación de pandemia y de COVID, era la principal causa de muerte en la Argentina. Estábamos hablando de entre 13 y 14 muertes diarias por accidentes viales, y además de todas las consecuencias que trae sobre las mercaderías transportadas, los incrementos de los costos de los seguros, y como complemento la piratería del asfalto. Entonces estos dos pilares para una cadena de tantas toneladas, de tanta intensidad, de una planta que no puede parar, porque su materia prima es el gas, y como sabemos el gas en grandes dimensiones es muy difícil de almacenar, nos obliga a tener un proceso muy eficiente, muy competitivo de costos para darle la posibilidad a DAO de competir en el mercado brasilero con productores locales, pero también privilegiando la seguridad de las personas y de las mercaderías, que al final también termina siendo un potenciador de la ventaja competitiva de costos. Y lo mismo la operación con el puerto, integral al ferrocarril directamente con el puerto, un ferrocarril que opera dentro de la planta y que integra al puerto sin necesidad de puntas de camión en sus extremos, potencia la productividad, los costos y la seguridad. Un punto no menor en esta cadena de valor integrada y multimodal que tenemos es la sustentabilidad, ¿no? Estamos hablando de una reducción muy importante de la huella de carbono, obviamente por la minimización del tráfico en ruta y la integración del ferrocarril con la línea marítima. Esto quiere decir, en pocos movimientos, en pocas unidades de transporte, se transportan muchísimas toneladas de producto. De esta manera, y otro de los pilares que constantemente DAO nos desafía, porque no solo es costos y seguridad, sino también minimizar el impacto con el medio ambiente, ¿no? Minimizar la generación de huella de carbono, que eso finalmente también tiene un impacto positivo en costos, porque a menor generación de huella de carbono también hace más competitiva la cadena, pero también es este impacto positivo o minimizar lo negativo del transporte
en una cadena tan larga, ¿no? Estamos hablando de una planta industrial ubicada a 700 kilómetros de la provincia de la capital federal, y debemos llegar hasta el sur de Brasil. Entonces, en estos tres pilares que nombraba, productividad asociada a los costos, seguridad asociada a las personas y a las mercaderías, y sustentabilidad, están los grandes ejes o las grandes bases fundacionales de esta cadena multimodal, que, como decía, da servicio a una planta de altísima complejidad, ubicada a más de 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, con un proceso productivo que no puede parar, un proceso productivo 7x24, un proceso productivo que genera 700.000 toneladas de producto, y un proceso productivo que uno de sus principales objetivos es dar servicio al mercado brasilero, con la importancia que tiene esto para la generación de divisas producto de la exportación de productos industriales. En toda esta complejidad del escenario de pandemia y de cuarentena del COVID, apareció un pilar que realmente cuando se diseñó originalmente este modelo multimodal, nadie lo tenía en el radar, que era la complejidad sanitaria, ¿no? que nos toca vivir en estos últimos 120 días en la Argentina y más de 6 meses en el mundo. ¿Y por qué es un pilar también en la cadena multimodal, o hemos detectado que es un pilar? Porque esta integración de planta con puerto a través del ferrocarril y la utilización intensiva también de la línea marítima minimiza la interacción con transportistas también. La cadena tradicional de importación-exportación en Argentina está muy volcada al transporte rodoviario, ya sea para exportar productos de la Argentina como para importar, y en este contexto de pandemia, ese tipo de cadena de comercialización agrega factores de riesgo, que es la utilización intensiva de un transporte internacional que cruza barreras sanitarias, con problemáticas de países totalmente distintas. Todos sabemos que en Brasil hoy el problema del COVID-19 ha tomado una escala superior al de la Argentina, y si esta cadena nos viéramos obligado a realizarla vía terrestre, que podría ser una forma tradicional, de hecho hace muchos años Dow exportaba un gran volumen vía terrestre, hoy agregaría un factor adicional de complejidad a la cadena de comercio exterior, porque estaríamos obligados a trabajar con muchísimos transportistas, o argentinos o brasileros, yendo y viniendo, agregando factores de riesgo y factores de contagio a los puntos de contacto con estos choferes. Entonces, donde nosotros tenemos una cadena de comercialización que integra al ferrocarril con el puerto, con la línea marítima, nos permite mover una gran cantidad de producto con un mínimo contacto humano, ya sea por contacto con choferes, por transacciones de documentación, y de esta manera apareció este nuevo pilar que hoy por hoy es fundamental, ¿no? Esta es una cadena de comercio exterior que nunca se vio afectada por la cuarentena, que desde el 19 de marzo continuó operando en forma normal, dentro de esta nueva normalidad, obviamente con todos los protocolos de seguridad, pero que aseguró la continuidad del proceso productivo, ¿no? Uno de los pilares que se buscó en el trabajo en conjunto con Ferrosur, con Login, con TRP, dándole servicio a Dow, y como el gran desafío que nos planteaba Dow, de una planta productiva que, por más que se encuentre en un contexto de pandemia y de cuarentena, no puede parar por la complejidad de su principal materia prima. Y gracias a esta cadena, a este diseño multimodal, que buscaba como diseño original privilegiar los tres primeros pilares, productividad, seguridad, sustentabilidad, hoy nos permitió dar continuidad al servicio sin ningún tipo de afectación. Entonces creo que en este contexto apareció un nuevo aliado en la lucha del COVID-19, ¿no? Que todos hablamos de distanciamiento social, que todos hablamos de protocolo, y las cadenas multimodales de comercio exterior permiten esto, ¿no? Grandes escalas, como decía Facundo, con gran intensidad, minimizando el contacto humano, que como todos los especialistas dicen, uno sale a buscar el virus, ¿no? Entonces, minimizando la circulación de gente, minimizando la circulación de camiones,
nos permite también proteger más a todos los participantes, ¿no? Entonces creo que estos son los principales pilares, y como decía, dar un alto nivel de servicio pivoteando sobre estas bases fundacionales. Así que creo que lo más importante de esta cadena multimodal que hoy tenemos para darle servicio a DAO. Fantástico, Gaby. Muy claro lo que estuviste comentando. De hecho, te cuento que mientras estabas dando tu charla hicimos así una encuesta rápida de las que hacemos en estos webinars, preguntando quiénes de nuestra audiencia están realizando operaciones multimodales, quiénes no, quiénes están haciendo intermodales, ¿no? Están haciendo algo. Y de todos los que respondieron, el 36% están desarrollando operaciones intermodales. Hay un 53% de la audiencia que no, con lo cual es muy interesante todo lo que dijiste para poder entender y poder capitalizar las ventajas que dan, ¿no? Me quedo con esto de productividad, seguridad, sustentabilidad. 3 pilares que es un ejercicio interesante, ¿no? Más allá de esto, de esta operación en particular, poder llevarlo a otras. Gracias por tu participación y por los conceptos brindados. Seguramente va a surgir preguntas, ya están llegando preguntas al chat. Recuerden hacernos, así que seguro al final de este webinar vamos a volver a escucharte. Nuevamente, Dale. gracias. No, Y gracias, ahora Juan. seguimos, y ahora es el turno de Jimena Sergiotti. Jimena es Commercial Manager en APM Terminals Buenos Aires. Buen día, Jimena. ¿Cómo te va? Gracias por estar acá con nosotros. Bien, contanos desde la experiencia de ustedes, cómo están viendo toda esta parte, qué han desarrollado y también me interesa que vos lo vas a ver acá en estos desafíos que generó el COVID, ¿no? Y bueno, Exacto, nada, exactamente. todo tuyo el espacio. Gracias nuevamente. Bueno, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Jimena Sergiotti, soy gerenta comercial de Terminal 4. Y en nombre de APM Terminals quisiera agradecer tanto a Arlog como a Alejandro por la invitación a participar de este encuentro virtual que nos permite, en este contexto de pandemia, reflexionar juntos sobre los desafíos de nuestra industria, donde el trabajo en colaboración y la adaptación a los cambios se presentan como factores determinantes. Por esta misma razón, quiero también agradecer a mis colegas panelistas y a todos los presentes por tomarse el tiempo para escucharme. En esta oportunidad, el disparador propuesto por Arlog nos invita a analizar cómo las operaciones multimodales facilitaron los procesos de exportación, favoreciendo resultados en un entorno tan restringido por la pandemia. Pero vayamos por parte. A ver, sin duda el COVID revolucionó el mundo y nuestra industria no fue la excepción. Ahora bien, en este entorno de crisis mundial, empecemos por revalorizar lo importante. Somos esenciales. Pensemos que del comercio exterior depende mover los insumos que los países necesitan para hacerle frente a esta crisis. Y lo estamos haciendo, operando de forma multimodal y como puerto aplicando rigurosamente los protocolos, para cuidarnos entre todos y además garantizar el abastecimiento. La pandemia también está acelerando la transformación digital de nuestra industria. En nuestro caso, estamos pudiendo ofrecer cada vez mayores servicios a través de nuestras plataformas digitales, como por ejemplo Puerto Digital, donde nuestros clientes pueden realizar todas sus operaciones portuarias a través de la web. Y también seguimos innovando. En nuestro caso, por ejemplo, ofreciendo el exclusivo servicio de túnel, de congelado, que les ampliaré más sobre el final. A ver, y todo esto se logró aún en un escenario complejo a nivel mundial. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se vieron afectadas las importaciones y las exportaciones con el COVID? Bueno, primero, el comercio internacional ha sufrido una baja del 30% de su volumen comparado con el mismo trimestre del año 2019. En Buenos Aires, la caída fue menor, alrededor de un 15%. Principalmente ligada a las importaciones de China en los primeros 3 meses del año. Esto ocurrió debido al cierre de fábricas y a la disminución de la producción de China durante su etapa de cuarentena estricta. Y adicionalmente a esto, como todos sabemos, la baja del volumen puede vincularse a la situación macroeconómica que estamos
viviendo en el país, el aumento del tipo de cambio, que afecta a los precios de los productos importados y a su caída en el consumo generalizado. Pero por lo contrario, las exportaciones no han sufrido variaciones tan negativas como las importaciones. Durante el primer trimestre, las exportaciones sufrieron una caída del 7% en Argentina, comparado con el mismo periodo del año pasado. Así que si bien a principio de año el mercado de reefer se vio afectado por el faltante de contenedores, esto se debió principalmente al cierre de los puertos en China y a la imposibilidad de que estos contenedores llegaran a Sudamérica. Pero esto se fue solucionando. Con el tiempo volvimos a la normalidad y a mediados de mayo la mayoría de los exportadores pudieron recibir sus contenedores de forma habitual. Y hablando un poco del mercado de cítricos, y hablo de esta actividad porque es una de las más importantes en la exportación, se vio un retraso en el comienzo de la temporada alta de producción, y esto tiene que ver con dos puntos. El primero es la adecuación sanitaria que tuvieron que hacer las empresas productoras por el COVID, y el segundo punto, la situación climática específica de los lugares de cosecha. Así que dieron comienzo a la temporada de cítricos a mediados de abril. Hemos tenido un volumen más alto en los meses de mayo y junio, y aún continuamos recibiendo volúmenes en el mes de julio. Lo que es importante destacar es que esta temporada de cítricos llegó en un momento donde todos los países europeos ya se encontraban superando la fase crucial del COVID, o mismo en algunos países la pandemia ya había cesado, por lo cual el negocio no se vio tan afectado. Ahora bien, tomando estos indicadores y volviendo al tema que nos convoca, las operaciones multimodales han sido y son claves en la logística de exportación. Ya de forma previa a la pandemia, los tiempos vienen cambiando. Los clientes cada vez más buscan mayor reducción de costos, rapidez y eficiencia para sus operaciones. Por lo cual es importante que las terminales, en este caso Terminal 4, se encuentre alineada a las necesidades del cliente. Así que quisiera contarles algunos procesos multimodales que nosotros tenemos en nuestra terminal. Terminal 4 ofrecemos diferentes servicios. Uno de ellos es nuestro servicio de consolidado y desconsolidado que realizamos dentro de la terminal, para todo tipo de carga, ya sea carga refrigerada, carga seca o carga fuera de medida. Para esta última, la carga fuera de medida, tenemos el material y el personal especializado para su manipuleo y posteriormente para su embarque. Hemos consolidado en los últimos años miel, neumáticos, fardos de papel, entre otros commodities. Intentamos hacer operaciones que se encuentren a medida, que se ajusten a la necesidad de cada cliente y de la mercadería que se necesita exportar. También contamos con la posibilidad de consolidar cargas directamente desde camión, o en el caso que fuera necesario, almacenándola en nuestro depósito de manera segura durante el tiempo que el cliente la necesite. Y por suerte hemos recibido muy buenas noticias. Hace algunos meses recibimos la habilitación para consolidar cítricos a Estados Unidos, y los primeros consolidados de limón que se han realizado en la terminal han salido de manera exitosa. Por lo cual hemos sumado un destino más a los que ya teníamos, que era Europa y Asia. Y seguimos trabajando para seguir ampliando nuestro mercado. ¿Cómo lo hacemos? Seguimos escuchando a nuestros clientes, a las necesidades del sector, por lo cual hemos inaugurado en el mes de abril nuestro exclusivo túnel de congelado. Es un innovador sistema, se encuentra supervisado por el equipo especializado de mercadería refrigerada, mantiene la temperatura exacta de la carga, ya que tiene una flexibilidad suficiente para alcanzar temperaturas desde ambiente hasta menos 35 grados. Este túnel fue diseñado y fabricado 100% de manera local por nuestros técnicos reefer. ¿Cómo es esta operativa? Les cuento brevemente para que sepan. La mercadería mayormente llega de Tucumán, está bien paletizada,
puede venir en camiones térmicos o no. El camión se coloca en el dock de una antecámara. Allí se le solicita al cliente el registro de la temperatura en el momento en que se entrega la mercadería para verificar que ésta coincida con la definida según el producto. Con el fin de mantener esta temperatura acorde a la mercadería, se realiza el seteo a la temperatura definida obviamente por el cliente, tanto en la precámara como en el contenedor a exportar. Y con un autoelevador eléctrico se descarga la mercadería paletizada, se coloca sobre el suelo, en la precámara, por si SENASA quisiera realizar posibles controles sobre la temperatura o sobre la mercadería. Y de allí comienza la operatoria. Se toma la mercadería paletizada y se lleva al contenedor de exportación asignado. El procedimiento del túnel es similar. La única diferencia es que se setea el túnel a la temperatura de la mercadería que se debe congelar y cuando ésta llega al rango se pasa al contenedor exportado. Así que de esta forma, nosotros de esta manera seguimos sumando operaciones a nuestros servicios multimodales. Y por último, para ir finalizando, quiero volver al comienzo. La pandemia nos exigió adaptarnos a muchos cambios para poder dar respuestas a nuestros clientes, continuar innovando, pensando mejores prácticas y ofreciendo servicios de forma segura y eficiente. Esa es nuestra mejor forma de contribuir al desarrollo del comercio exterior y enfrentar, obviamente, la situación actual en la que estamos viviendo. Así que desde ya, APM Terminals, nos comprometemos a seguir haciéndolo juntos. Bueno, quedo a disposición, Ale, para las preguntas que quieran. Muy bien, Jimé, gracias. Me surgen también, muchas gracias. Gracias por la participación, gracias por la claridad en tus términos y en estas cosas que nos fuiste contando. Me surgen cosas, ¿no? Esta caída que generó, que claramente impactó en el comercio internacional en todo sentido, ¿no? A través de la pandemia. Pero bueno, para así darle paso a la instancia que sigue, que tiene que ver con las conclusiones, invito al resto de los panelistas a que puedan sumarse a la presentación abriendo sus micrófonos y abriendo sus cámaras, ¿sí? Han llegado varias preguntas, creo que algunos las pueden estar viendo. Voy a empezar tengo algunas en el chat que me fui anotando. Digo, acá justo tomo la última que me pareció interesante, digo, ¿qué tipo de sistemas? Porque esto es lo que le da el rendimiento volumétrico al contenedor. Nuestro objetivo es alcanzar los 24 toneladas por contenedor, que el contenedor es nuestro envase final, digamos. Es lo que le da integridad al producto desde la Argentina hasta Arabia Saudita, respondiendo sobre si es refrigerado o no, porque a esos tenores de humedad tenés una vida útil de 2 años y más también garantizado. Pero la particularidad de nuestro negocio hace que la exigencia sobre la calidad del contenedor es muy alta. Y ahí las navieras que nos acompañan, que son básicamente Maersk y MSC, conocen del tema porque el seguimiento que le damos a la calidad y a la integridad de los contenedores es muy fuerte porque es nuestra garantía de calidad del producto final hasta Arabia Saudita. Fantástico, muy claro, creo que ahí con esa línea de pregunta que nos había hecho Mario quedó más que claro. Con respecto al tema, por ahí también para vos, Ian, una de las cosas que siempre nos interesa a los logísticos es el benchmark de información, ¿no? Dónde estamos posicionados, por lo menos en líneas generales, ¿no? Es decir, el costo logístico de Argentina comparado con el de otras filiales, es decir, che, ¿cómo está posicionado el país desde tu mirada, así general, ¿no? Como datos Sí, generales en este contexto globo, ¿no? a ver, acá hay dos elementos, digamos. Si vos mirás la foto, digamos, el costo, somos los más caros. Rumania es el más económico. Son cuestiones estructurales de cómo son los costos en los países ex Unión Soviética, donde tiene que ver un poco todo: mano de obra, combustible, amortización, impuestos. En el medio estaría Estados Unidos y nosotros somos los más caros. Igualmente la foto Sí. no es solamente el problema también es la película.
Si yo te digo, por ejemplo, que el tren en los últimos 14 meses aumentó 114%, contra una inflación del 50, 60 es debatible. O sea, tenemos aumentos de un eslabón fundamental de la cadena, que es el tren, que duplicó la inflación. ¿Cómo haces para proyectar a futuro? O sea, cuando yo tengo que crecer 60% en volumen en los próximos 4 años y tengo que decidir si camión, si tren, si Puerto de Buenos Aires, si busco una opción por Chile, es muy difícil proyectar. Nosotros estaremos dispuestos a contribuir en inversiones logísticas a lo largo de la cadena, pero ponerle una tira a un proyecto cuando tenés componentes de la cadena que se mueven de forma tan imprevisible es muy difícil. Entonces vas haciendo cosas subeficientes, vas haciendo parches. Y eso atenta contra la competitividad de largo plazo de la operación. Ahí es donde vemos una gran oportunidad y donde estamos trabajando con todos los partners, desde las compañías de camiones locales, porque al no estar nosotros cerca de ninguna capital, para mí mover camiones desde Rosario hasta San Vicente es muy caro por el falso flete. Entonces yo tengo que desarrollar empresas de transporte que sean o de Villa Mercedes o de la zona de Córdoba. Entonces ahí tengo un foco de trabajo fuerte, trabajar con los camiones, con todo lo que representa además, que todos lo conocemos, el tema trazabilidad, documentación, calidad de la documentación, baja del riesgo laboral, riesgo previsional, riesgo de circulación, todo lo que Gabriel mencionó con tanto detalle de lo que implica sacar una unidad de la ruta, hace que tengas que estar cubierto legalmente. Y desarrollar empresas locales es un desafío desde el punto de vista de compliance. El siguiente eslabón es el tren. Comparto que tenemos una enorme oportunidad y de recuperar lo perdido desde los 90 en la Argentina. Cuando yo veo que movíamos alfalfa en camiones de A1 desde Córdoba hasta Rosario, parece impensado en nuestro país. Por eso mi bisabuelo era ferroviario y cuando veo que estoy dándole manija a desarrollar el transporte desde San Vicente hasta Rosario por tren, no solamente creo que estamos contribuyendo a todo, a la huella de carbono, a la seguridad vial, a un desarrollo más sustentable y mi bisabuelo me lo está reconociendo desde más allá. Y encima, claro, estás quedando bien con tu Claro, abuelo que ya lo venía empujando. tal cual. Y trabajando con las compañías marítimas, que en este caso son las que administran el tren y tienen la relación con los puertos y todo. Entonces, a ver, es un trabajo súper desafiante, muy motivante porque involucra a todos los eslabones de la cadena que estuvimos viendo, con las incertidumbres que tiene trabajar en la Argentina, digamos. Ahí Fantástico. Ale, Dale, siguiendo dale. con lo que decía Ian, y creo que vi una pregunta todavía. El problema hoy en la Argentina, uno de los grandes logros de esta cadena que logramos montar en conjunto con Ferrosur, TRP y Login, fue que maximizamos la utilización de una infraestructura que ya existía. El desvío ferroviario que hoy tiene DAU y el desvío ferroviario que hoy ingresa a TRP eran obras que ya estaban, que lo que nosotros logramos fue reactivar la utilización. Ahora, ¿cuál es el problema hoy? ¿Por qué no ha explotado exponencialmente, ahora que está de moda esa palabra, el uso de estas cadenas? Porque construir nueva infraestructura es carísimo. En otra vida que trabajé en el ferrocarril, si no recuerdo mal, construir 1 kilómetro de vía cuesta $1.000.000. Es una inversión que un privado, si tiene que amortizar en un contrato de 4 o 5 años, es inviable. El único que puede realizar esa inversión de infraestructura o es un privado con un contrato o una concesión de 20, 30, 40 años, o la tiene que realizar el Estado, porque no hay TIR que repague $1.000.000 por kilómetro de vía. Entonces, hoy las operaciones que están usando estas cadenas multimodales son operaciones que esa infraestructura ya la tenían y lo que hicimos fue reactivarlas. Pero hoy pensar en invertir de base cero con una visibilidad de corto plazo es imposible. Y lamentablemente en la Argentina lo que pasó fue el proceso inverso. Lo que había se fue desarmando. Había muchísimos desvíos al servicio de la cadena agroindustrial o servicio de la cadena industrial. Nosotros teníamos el VAP, que era el viejo Buenos Aires al Pacífico, que es el que va hasta Mendoza, el ferrocarril NSA, que va hasta Córdoba, el mesopotámico que llega
hasta la provincia de Misiones, el Belgrano Cargas, que es el de mayor cobertura a nivel nacional, pero hoy se ha desmantelado, volver a instalarlo, es muy caro, o sea, hace falta un plan de 10, 15 A años ver, ahí se de me... visibilidad, ¿no? Perdóname porque esa Entonces, última parte nos falló la tecnología y yo lo escuché entrecortado por ahí, algunos si lo ah, llevo a escuchar así. Esa última parte, esa última frase que estabas contando. no, lo que decía que hoy el problema, ¿ahí me escuchan bien, Ale? Ahí perfecto. Lo que decía que el problema es que hoy la infraestructura, volver a ponerla en funcionamiento es muy costoso. La que estaba, digo, ¿no? No hacer nueva. Y eso no permite el crecimiento de la utilización de esta combinación de medios de transporte, ¿no? Ujú. Sí, quizás esto que estabas comentando, Gaby, viene a colación de una pregunta que nos hizo acá Alejandro Bersellana, que decía, ¿qué atribuyen el poco avance del multimodalismo de los 90 hoy, ¿no? Y creo que parte de esa respuesta tiene que ver con esto, ¿no? El grado de inversión y que la presencia del Estado en este tipo de operaciones en este tipo de inversiones y infraestructura diría que, fundamental. No hay privado que pueda Ale, si, sostener esto. Ale, si puedo agregar un dato concreto. Lo que Nosotros, a quieras, sí, ver, sí. si bien el tren es una operación superadora respecto de 100% camión, si yo lo miro, yo tengo 250 kilómetros desde el campo hasta la estación de Villa Mercedes. El costo de ese tramo corto de 250 kilómetros es lo mismo que los 800 kilómetros siguientes en tren. Ahí te das cuenta lo caro que es el viaje en corto. Digamos, la bibliografía te lo dice. Una estación de tren debería estar 30 kilómetros de tu operación. Ahora, si yo quisiera construir una estación de tren más cerca del campo, son los costos que dice Gaby. Estamos hablando de 200 millones de dólares que no hay forma de pagarlos. Entonces, Ujú. la segunda opción más cercana era revivir la estación de Conlara, que hubo en los medios un Con proyecto Lara. de la gobernación de San Luis con una corporación de ingeniería china. Ahora, Conlara es una estación que está en la zona de Merlo San Luis. No quedan ni las vías. En los últimos 25 años, desde que desactivó esa operación, se han llevado hasta las vías de tren. Entonces, de vuelta, son 200 millones de dólares. Entonces nos queda, como bien mencionó Gabriel, aprovechar lo que quedó, lo que no fue desmantelado, asumiendo muchas veces condiciones subestándar como esto, de que una cuarta parte del viaje me cuesta lo mismo que las siguientes tres cuartas partes por tren. Clarísimo. Fantástico. Ya estamos casi en término para poder cumplir con el. Creo que queda algunas preguntas finales que tienen que ver. Sí, Jime, No, vamos. acá veo una pregunta, y como es sencilla la respuesta de Rodrigo, que consulta por el trámite aduanero para los consolidados y el proceso, ¿no? Quería confirmarle que esto se hace 100% en terminal. Todo lo que tenga que ver con el túnel de refrigerado y congelado es igual que cualquier consolidado, y los trámites y procesos aduaneros se hacen en terminal. Fantástico. Fantástico, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahí, Jimena. Ahí estamos, como ustedes saben, todos los panelistas están viendo las preguntas y las podemos ir respondiendo a medida que vamos avanzando. Tengo así una pregunta más, la importancia que estamos viendo en este concepto multimodal, en este concepto de integrar modos de transporte, la llegada al puerto, ¿no? La llegada al puerto como puerta de acceso y puerta de salida hacia todos los negocios internacionales, con lo cual es fundamental. ¿Cómo alguno, digo, en esta última pregunta, porque ha surgido acá, alguno ha visto, ha analizado, con las salvedades del caso que tiene el concepto del bitren, ¿no? La capacidad de poder llevar, si bien no compara con el tren por la envergadura y por la cantidad de carga que lleva un tren, la utilización de bitrenes, en el caso tuyo, Ian, ¿han pensado, por lo menos en alguna parte de San Luis, la utilización de ese tipo de unidades de transporte? ¿Se escuchó, Ian? Sí, Ahí. perdón, tenés activado el micrófono. Sí. La verdad que no lo hemos contemplado todavía. Ok, ok. Bien. Pero como te digo, mirando a los próximos 5 años, estamos abiertos a todas las opciones. Así que estamos analizando alternativas de puertos, salir por Chile, otras alternativas ferroviarias, digamos. Ese es el trabajo que tengo encomendado. Así que ya me lo anoté. Fantástico. Bueno,
Bueno, muchas gracias a todos, ya estamos en término, la idea es poder cumplir con los horarios que teníamos estipulados. Nuevamente, gracias por la participación, gracias por los conceptos. Sé que han quedado muchas preguntas dando vueltas en el chat, nos comprometemos a irlas respondiendo, por eso después nos queda información de cada uno de los que preguntaron y seguramente estaremos subiendo a las redes de la plataforma Arlog algunas de las respuestas que han quedado sin responder por nuestros panelistas, chequeándolas con ellos. Nuevamente a todos, muchas gracias por la participación. Excelente y claro lo que han comentado. Muchas gracias a todos los sponsors que hacen real, que hacen factible, que podamos estar todos los meses acompañándolos. Gracias Mecalux, gracias Andreani, gracias Celsur, gracias Login, Pointer, Ciboars, APM Terminals, Provinter, Avancargo, Baxta, Terminales Río de la Plata y al apoyo que recibimos de Alalog y Faetil en cada uno de los eventos que hacemos. ¿Sí? Esto hace posible que podamos acompañarlos todos los meses y ya estamos trabajando en nuestro próximo webinar. Les pido un favor a todos los que han participado, a todos los que están del otro lado, los que estuvieron escuchándonos durante esta hora y cuarto, más de casi llegamos a las 200, pasamos las 200 personas en la sala. Gracias, gracias por acompañarnos todos los meses, gracias por hacer comentarios, gracias por sumarse a la página, gracias por venir a los cursos, realmente muchas gracias por acompañar a la Asociación Argentina de Logística, asociación de profesionales en la cual todos están invitados a participar. Recuerden, cuando terminen, cuando cierren el webinar, van a tener una breve encuesta que nos sirve para poder ir mejorando. Con lo cual le pido por favor que la puedan responder para que nosotros podamos seguir en línea. Gracias a Gustavo Figuerola también, no me quiero olvidar de él, que ha sido un poco el que cohesionó todo este equipo y es el que está llevando adelante la Comisión de Comercio Exterior que tenemos en Arlog, que están todos invitados, aquellos que quieran venir a aportar. Surgieron dudas sobre intermodalismo, multimodalismo, vengan, hay espacio para que podamos intercambiar y conocernos más y conocer más de aquellas operaciones. Recuerden que desde Arlog lo que buscamos es difundir buenas prácticas logísticas que en definitiva los beneficien a ustedes en eficiencia, en productividad y en lograr los resultados. Así que, sin más que decirles, y nuevamente agradeciéndole a todos los panelistas, se me fue la página, les doy gracias por haber participado de este webinar y nos estaremos viendo dentro de un mes, Universo mediante. Gracias a todos por estar.